Demostración de la predicación apostólica de San Ireneo de León. Traducción de Eugenio Romero Pose. Grabación sin ánimo de lucro. Segunda parte. La demostración profética. En efecto, así deben comportarse los creyentes por el hecho de que en ellos habita permanentemente el Espíritu Santo, donado por el Señor en el bautismo y custodiado por aquel que lo recibe, si es que vive en la verdad y en la santidad, en la justicia y en la paciencia. De hecho, la resurrección de los creyentes es también obra de este Espíritu, cuando el cuerpo acoge nuevamente al alma, y aúna con ella, resucita por la fuerza del Espíritu Santo, y es introducido en el reino de Dios. El fruto de la bendición de Jafet es manifestado por la Iglesia en la llamada a los gentiles, que viven en continua obediencia para poder habitar en la casa de Sem, según la promesa de Dios. Que estas cosas hubieran de ocurrir, lo predijo el Espíritu Santo por medio de los profetas, a fin de que cuantos sirven a Dios en la verdad tengan fe firme sobre ellas. En realidad, todos estos hechos imposibles a la fuerza humana y por lo tanto poco creíbles a los hombres, Dios, por medio de los profetas, los predijo mucho tiempo antes, y se realizaron a su tiempo como se había anunciado, para que por el hecho de haber sido profetizados, y aun mucho tiempo antes, conociésemos que era Dios el que desde el principio nos había preanunciado nuestra salvación. A Dios se debe creer todo, porque es veraz en todo, y creer que un Hijo existía en Dios, y que existía no sólo antes de su aparición en el mundo, sino también antes de que el mundo fuese creado. Y Moisés fue el primero en profetizarlo, cuando escribió en hebreo, Bereshit bara Elohim, basam benowam, samentares. Y esto, traducido, significa, un hijo en el principio estableció Dios, luego estableció el cielo y la tierra. El profeta Jeremías lo testimonió cuando dice, antes de la estrella matutina te he engendrado, y antes del sol es tu nombre. Es decir, antes de la creación del mundo, y antes de las estrellas creadas con el mundo. Dice todavía, dichoso aquel que existía antes de ser hombre. Pues para Dios, el Hijo fue principio, antes de la creación del mundo, pero para nosotros no existe más que desde ahora, es decir, desde cuando se ha manifestado. Antes, pues, no existía para nosotros, porque no lo conocíamos. Por esto, su discípulo Juan, explicándonos quién es el Hijo de Dios, que estaba junto al Padre, antes de que el mundo fuese formado, y que por su mediación todo fuese creado, dice, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. De esta forma, demuestra claramente que todas las cosas han sido creadas por medio de este Verbo, el cual, desde el principio, estaba con el Padre, es decir, su Hijo. Dice también Moisés que el Hijo de Dios se acercó a Abraham para conversar con él. Y Dios se apareció junto al encinar de Mambré al mediodía, y alzando la vista, vio a 3 hombres de pie frente a él. Se prosternó en tierra, diciendo, si realmente he hallado gracia a tus ojos. Y a continuación, lo que él dijo al Señor, y el Señor a él. Ahora bien,
2 de los 3 eran ángeles, pero el tercero era el Hijo de Dios. Con él también habló Abraham, suplicándole por los habitantes de Sodoma, para que no fuesen exterminados si al menos se encontraban allí 10 justos. Mientras discurrían así sobre esto, los 2 ángeles que bajaron a Sodoma fueron recibidos por Lot. A este respecto dice la Escritura: el Señor hizo llover azufre y fuego provenientes del Señor desde lo alto del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Quiere decir que el Hijo, aquel mismo que conversaba con Abraham, siendo Señor, había recibido el poder de castigar a los habitantes de Sodoma, del Señor, desde lo alto del cielo, del Padre, que es Señor del universo. Abraham, pues, era profeta y vio cuanto había de suceder en el futuro, a saber, cómo el Hijo de Dios, bajo humanas formas, conversaría con los hombres, comería con ellos y luego ejercitaría el oficio de juez, por el hecho de haber recibido del Padre, Señor del universo, la autoridad para castigar a los habitantes de Sodoma. Y también Jacob, cuando viajó a Mesopotamia, le vio en sueños, de pie en lo alto de la escalera, es decir, en el madero que estaba fijo de la tierra al cielo. Pues por este madero, los que creen en él ascienden al cielo, porque su pasión es nuestra ascensión. Todas las visiones de este género significan al Hijo de Dios, que conversa con los hombres y está en medio de ellos. Ciertamente, no es el Padre del universo, invisible al mundo y creador de todo, quien dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa vais a edificarme o qué lugar para mi descanso? ¿Y quién sostiene la tierra en un puño y el cielo en la palma de la mano? ¿No era ciertamente Él el que estaba de pie en un pequeño espacio y conversaba con Abraham, sino el Verbo de Dios, que, siempre presente en medio del género humano, nos daba a conocer anticipadamente lo que había de suceder, e instruía a los hombres sobre las cosas de Dios? Fue Él quien en la zarza ardiente conversó con Moisés y dijo: he visto los sufrimientos de mi pueblo en Egipto, y he bajado para liberarlo. Él subía y bajaba para liberar a los oprimidos, arrancándolos del poder de los egipcios, es decir, de toda clase de idolatría e impiedad, salvándonos del mar Rojo, es decir, liberándonos de las turbulencias homicidas de los gentiles y de las aguas amargas de sus blasfemias. Estos acontecimientos eran continua repetición de lo que a nosotros se refiere en el sentido que el Verbo de Dios mostraba entonces, anticipadamente, en tipo las cosas futuras, mientras ahora nos arranca de veras de la servidumbre cruel de los gentiles. Y en el desierto hizo brotar con abundancia un río de agua de una roca, y la roca es Él. Y produjo 12 fuentes, esto es, la doctrina de los 12 apóstoles. Y a los recalcitrantes e incrédulos los hizo morir y desaparecer en el desierto. Y a los que creían en él, hechos niños por la malicia, los introdujo en la herencia de los padres que recibió y distribuyó no Moisés, sino Jesús. Todavía más, nos ha liberado de Amalec, extendiendo sus manos, y nos condujo e hizo subir al reino del Padre. El Padre, pues, es Señor, y el Hijo es Señor. Es Dios el Padre, y lo es el Hijo, porque el que ha nacido de Dios es Dios. Así, según la esencia de su ser y de su poder, hay un solo Dios, pero al mismo tiempo
En la administración de la economía de nuestra redención, Dios aparece como Padre y como Hijo, y dado que el Padre del universo es invisible e inaccesible a los seres creados, es por medio del Hijo como los destinados a acercarse a Dios deben conseguir el acceso al Padre. David, clara y patentemente, se expresó de este modo a propósito del Padre y del Hijo. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tú has amado la justicia y detestado la iniquidad. Por eso, Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto significa que el Hijo, en cuanto a Dios, recibe del Padre, es decir, de Dios, el trono de un reino eterno y el óleo de la unción más que sus compañeros. El óleo de la unción es el Espíritu Santo con el que es ungido, y sus compañeros son los profetas, los justos, los apóstoles y todos los que participan del reino, es decir, sus discípulos. Y también dice David, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor un cetro de poder. Domina en medio de tus enemigos. Contigo al principio en el día de tu poder, en el esplendor de los santos, del seno, antes de la aurora, te he engendrado. El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, y el Señor está a tu derecha. En el día de su cólera ha quebrantado a reyes, juzgará a las naciones, llenará de ruinas, quebrantará las cabezas de muchos sobre la tierra. En el camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Mediante estas palabras, anunció que vino primero a la existencia, domina sobre los pueblos, juzga a los hombres y a los reyes, a los que le aborrecen ahora y persiguen su nombre, pues esos son sus enemigos. Denominándole sacerdote eterno de Dios, declara la inmortalidad. Cuando dice, en el camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza, se refería a la exaltación gloriosa, después de su condición humana, de su humillación y abyección. El profeta Isaías, a su vez, afirma, así dice el Señor Dios al ungido, mi Señor, a quien yo he tomado de la diestra, para que le obedezcan las naciones. En cuanto a la afirmación de que el Hijo de Dios es llamado ungido y Rey de las naciones, es decir, de todos los hombres, David repite que Él es y es llamado Hijo de Dios y Rey de todos con estas palabras. El Señor me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, te daré en propiedad los confines de la tierra. Estas palabras no fueron pronunciadas refiriéndose a David, porque no gobernó todas las naciones, ni toda la tierra, sino solamente a los judíos. Es, pues, evidente que la promesa hecha al ungido de reinar sobre toda la tierra se refiere al Hijo de Dios, al que el mismo David reconoce como su Señor cuando escribe, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, como poco hemos referido. En efecto, esto significa que el Padre conversa con el Hijo, como arriba hemos demostrado a propósito de Isaías, que decía, así dice el Señor al ungido, mi Señor, obedézcanle las naciones. Idéntica promesa aparece en ambos profetas. Él será rey. Consecuentemente, las palabras de Dios se refieren a una sola y una misma persona, a saber, a Cristo, Hijo de Dios. Desde el momento que David dice, el Señor me ha dicho, es preciso afirmar que ni David ni otro profeta
hablan por propia iniciativa, pues no es un hombre quien profiere las profecías, sino el Espíritu de Dios, el cual, tomando figura y una forma semejantes a las personas interesadas, hablaba en los profetas, discurría ora en nombre de Cristo, ora en el del Padre. Oportunamente, pues, Cristo afirma por medio de David que el Padre le habla a él, y por medio de los profetas dice él mismo, a su propia cuenta, las demás cosas, como por ejemplo, entre otras, en Isaías, cuando escribe: Y ahora, así habla el Señor, el que me plasmó para servidor suyo, desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él, y que Israel se le una. Yo seré glorificado a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Él me ha dicho: Gran cosa será para ti ser llamado siervo mío, para levantar y restablecer las tribus de Jacob, y hacer volver a los preservados de Israel. Te he puesto como luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Porque aquí, sobre todo, del coloquio del Padre con el Hijo, y del hecho que aún antes de su nacimiento, el Padre se hizo visible a los hombres, se deduce la preexistencia del Hijo de Dios. Después, también se manifiesta, aún antes de nacer, el que había de ser hombre nacido de hombres, el que Dios mismo había de plasmar del seno, es decir, que había de nacer del Espíritu de Dios, el que es Señor de todos los hombres y Salvador de los que creen en Él, de los judíos y de todos los hombres. Israel, de hecho, es el nombre del pueblo judío en lengua hebrea, nombre que le proviene del patriarca Jacob, que fue el primero en ser llamado Israel, y denomina gentiles a todos los hombres. El Hijo se llama a sí mismo siervo del Padre, a causa de su obediencia al Padre, ya que todo hijo, aun entre los hombres, es siervo de su Padre. Que Cristo, Hijo de Dios, existente antes del mundo, estaba con el Padre y junto al Padre, y al mismo tiempo cercano a los hombres, y en íntima unión con ellos, Rey del universo, porque el Padre le había sometido todas las cosas, y Salvador de aquellos que creen en Él. Tal es el mensaje de semejantes textos de la Escritura, porque no es nuestra intención, ni está por otra parte dentro de nuestras posibilidades, hacer unas concordancias de todos los textos bíblicos, pero con la ayuda de los pasos ya citados, podrás comprender también los otros que hablan de la misma manera, mas los interpretarás a condición de que creas en Cristo y le pidas a Dios sabiduría e inteligencia para comprender cuanto fue dicho por los profetas. Que este Cristo, que estaba junto al Padre, por ser el Verbo del Padre, haya debido encarnarse, hacerse hombre, someterse a la generación y al nacimiento de una virgen, y vivir entre los hombres, operando asimismo el Padre del universo su encarnación, es lo que expresa Isaías. Pues el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamaréis Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, y antes de conocer o distinguir el mal, escoge el bien, porque antes que este niño conozca el bien o el mal, rechazará el mal para escoger el bien. Indicó que nacería de una virgen. Significó que sería verdadero hombre por el hecho de comer y por llamarle el infante, y hasta por imponerle su nombre, ya que éste es un extravío aún del que ha nacido. En hebreo tiene un doble nombre, Mesías Cristo y Jesús Salvador. Estos dos nombres indican las obras que había de realizar. En efecto, ha recibido el nombre de Cristo, porque el Padre por su medio, y teniendo en cuenta su venida como hombre,
ha ungido y dispuesto todas las cosas, porque fue ungido por el Espíritu de Dios, su Padre, como afirma refiriéndose a sí mismo en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuenta que me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Y el nombre de Salvador, porque es causa de salvación para todos los que, desde entonces, fueron liberados por él de toda enfermedad y de la muerte. Para los que habían de creer en él después de ellos, es también dador de salvación eterna. He aquí el por qué es llamado Salvador. En Manuel se traduce por Dios con nosotros, o como expresión de buen deseo formulada por el profeta, Dios esté con nosotros. De este modo, Él es la interpretación y la revelación de la buena nueva. Por eso dice, He aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y éste, que es Dios, tiene el destino de estar con nosotros, y al mismo tiempo, maravillado por tal acontecimiento, anuncia lo que ha de suceder, es decir, que Dios estará con nosotros. Y también, en torno a su nacimiento, el mismo profeta dice en otra parte, antes de que engendre la que está en dolores, y antes de que lleguen los dolores de parto, dio a luz un niño. Así dio a conocer lo inesperado e inopinado de su nacimiento de la Virgen. El mismo profeta dijo aún, un hijo nos ha nacido, y un niño nos han dado, y recibió por nombre Admirable Consejero, Dios fuerte. Le llama Admirable Consejero, sea del Padre, sea nuestro. Del Padre lo indica el hecho de que el Padre hizo con él todas las cosas, según se dice en el primer libro de Moisés, titulado Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra y a semejanza. Aquí visiblemente habla el Padre al Hijo, como admirable consejero del Padre. Él es también consejero nuestro, habla y no obliga como Dios, aunque sea igualmente como el Padre, Dios fuerte. Nos aconseja renunciar a la ignorancia y recibir la gnosis, apartarnos del error para encaminarnos hacia la verdad, rechazar la corrupción para poseer la incorruptibilidad. E Isaías dice de nuevo, querrán haber sido consumidos por el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en cuyos hombros estuvo el poder, y es llamado con el nombre del ángel del gran consejo. Y traerá la paz entre los príncipes, y aun paz y salvación para él. Grande es su dominio, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. En estos términos es anunciado el nacimiento del Hijo de Dios y la eternidad de su reino. Pero las palabras querrán haber sido consumidos por el fuego están dichas dirigiéndose a quienes no creen en el Emmanuel e hicieron contra él todo lo que hicieron. Pues dirán en el día del juicio, ojalá hubiésemos sido abrasados antes del nacimiento del Hijo de Dios, que no haber creído en él luego que nació. Porque aquellos que han muerto antes de la manifestación de Cristo tienen esperanza de obtener la salvación en el juicio del resucitado. A esta categoría pertenecen los que temieron a Dios y han muerto en la justicia y han poseído el Espíritu de Dios, como los patriarcas, los profetas y los justos. Mas, para aquellos que después de la manifestación de Cristo no han creído en Él, será inexorable la vindicación en el juicio. En cuanto a aquello en cuyos hombros estuvo el poder, se designa alegóricamente la cruz
en la que tenía clavados los brazos, porque la cruz que era, y es oprobio para él, y para nosotros, a causa de él, esa misma cruz es, dice, su poder, a saber, el signo de su realeza. Lo llama ángel del gran consejo, de aquel Padre que él nos ha revelado. Por todo lo que fue dicho y expuesto con la ayuda de los profetas, está claro que el Hijo de Dios debía nacer, de qué manera había de nacer, y que se daría a conocer como Cristo. Incluso fue predicho en qué país y entre qué hombres debía nacer y darse a conocer. Así lo dio a entender Moisés en el Génesis. No le faltará un príncipe a Judá, ni un jefe de su estirpe, hasta que venga aquel a quien le está reservado. Y él será el esperado de las gentes, lavará en el vino su vestimenta, y en la sangre de la uva su manto. Pero Judá, hijo de Jacob, es el antepasado de los judíos, de quien éstos han tomado su nombre. Hasta la venida de Cristo no les faltó ni príncipe ni jefe, pero después de su venida le fueron quitadas las flechas de la aljaba. El país de los judíos fue sometido por los romanos, y no volvió a tener un príncipe o un rey propio, ya que había venido aquel a quien está reservado el reino del cielo, aquel que lavó su vestimenta en el vino, y con sangre de la uva su manto. Su vestimenta, igual que el manto, son quienes creen en él, a los cuales también él purificó, salvándonos con su sangre. Y su sangre se dice sangre de la uva, porque así como no es producto del hombre la sangre de la uva, sino de Dios, que hace que se alegren aquellos que la beben, de igual forma su cuerpo y su sangre no son obra del hombre, sino de Dios. El Señor mismo dio el signo de la Virgen, es decir, el Emmanuel, nacido de la Virgen, y alegra los ánimos de aquellos que lo beben, es decir, de aquellos que reciben su Espíritu, alegría eterna. Por eso es también el esperado de las gentes, para aquellos que esperan en Él. También nosotros esperamos de Él la restauración del reino. Y Moisés, cuando escribe de nuevo, se levantará una estrella de Jacob y un jefe surgirá de Israel. Anuncia explícitamente que la economía de su encarnación se realizará entre los hebreos, y que aquel que descendiendo del cielo nacerá de Jacob y de la estirpe judía, se ha sometido a esta economía. Porque una estrella apareció en el cielo, y si se llama jefe a un rey, es porque éste es el rey de todos los salvados. Por otra parte, esta estrella apareció, cuando su nacimiento, a los magos, que habitan en Oriente, y por su medio tuvieron conocimiento del nacimiento de Cristo. Guiados por la estrella, vinieron a Judea, hasta que la estrella llegó a Belén, donde había nacido Cristo, y entrada en la casa donde estaba acostado el niño, envuelto en pañales, se detuvo encima de su cabeza, indicándoles a los magos al Hijo de Dios, el Cristo. Y el mismo Isaías dice aún más: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y de su raíz brotará una flor. Sobre él se posará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de piedad. Lo llenará el espíritu de temor de Dios. No juzgará por sola opinión, ni acusará por solos rumores, sino que juzgará la causa del humilde, y tendrá piedad de los humildes de la tierra. Castigará a la tierra con la palabra de su boca, ejecutará al impío con el soplo de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus flancos. Pacerá el lobo con el cordero,
el leopardo con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos. El niño meterá la mano en la boca del áspid y en el escondrijo de los viboreznos, y no le harán daño. En aquel día sucederá: la raíz de Jesé es aquel que se yergue para ejercer el poder sobre las naciones, y éstas a él le buscarán, y su resurrección será gloriosa. Con estas palabras quiere decir que nacerá de aquella que desciende de David y de Abraham. Efectivamente, Jesé descendía de Abraham y era padre de David. De este modo, la Virgen, que concibió a Cristo, era el vástago. Por esto, Moisés hacía sus prodigios ante el faraón, sirviéndose de un bastón. Entre los hombres, el bastón es signo de poder. Llama flor a su cuerpo, que floreció bajo la acción del Espíritu, como antes hemos indicado. En cuanto a no juzgará por sola opinión, ni acusará por solos rumores, sino que juzgará la causa del humilde, y tendrá piedad del humilde de la tierra. Da a entender con mayor firmeza su divinidad. Pues juzgar imparcialmente y sin acepción de personas, sin honrar al ilustre y otorgando al pobre lo que merece en equidad e igualdad, es conforme a la suprema y celeste justicia de Dios. Dios, en efecto, no se deja influir por nadie, y sólo compadece al justo. Y el hacer misericordia es propio y peculiar de aquel Dios que puede asimismo salvar en virtud de su misericordia. Y herirá a la tierra con una palabra, y destruirá al impío con la sola palabra. Es propio de Dios, que hace todas las cosas con su verbo. Cuando dice: la justicia será el cinturón de sus lomos, y la verdad cinturón de sus flancos, anuncia su forma externa humana y su verdadera y suprema justicia. En cuanto al entendimiento, la concordia y la paz entre los animales de especies diferentes, y que por naturaleza son contrarios y hostiles unos a otros, enseñan los presbíteros que así será en verdad a la venida de Cristo, al tiempo en que debe personalmente reinar sobre todas las cosas. Pues ya aquí, en símbolo, se da a conocer que los hombres de razas diferentes, pero de costumbres semejantes, se juntarán en la concordia y la paz, gracias al nombre de Cristo. Porque los justos, unidos a la vez que han sido parangonados a los novillos y a los corderos y a los cabritos y a los niños tiernos, no recibirán daño por parte de ninguno de cuantos, en época anterior, se habían convertido, hombres y mujeres, a causa de su codicia, por forma y costumbres, en bestias feroces, hasta el punto de que algunos de ellos se asemejaban a lobos o a leones, y despojaban los bienes de los más débiles, y hacían guerra a sus semejantes. Y las mujeres eran como leopardos y víboras, cuando recurriendo a venenos mortales, llegaban a dar muerte a los propios amantes, o arrastrados por su pasión. Reunidos en un solo nombre, lograrán tener costumbres de justos, por la gracia de Dios, cambiando su naturaleza salvaje y feroz. Esto es lo que ha ocurrido ya, pues los que antes eran crudelísimos, hasta no retroceder ante ningún acto impío, una vez instruidos sobre Cristo y creído en Él, han dado fe todo a una, y han cambiado hasta no retroceder ante ningún exceso de justicia. Tanta es la mudanza que la fe en Cristo, Hijo de Dios, opera entre cuantos en Él creen. Y si dice: se levantó para enseñorear sobre los gentiles, es porque, una vez muerto, resucitará y será confesado y creído Hijo de Dios, Rey. Por eso dice: y su resurrección será gloriosa,
esto es, magnificencia, porque en el momento en que fue glorificado como Dios, es cuando resucitó. Por eso, el profeta cuando dice, en aquel día levantaré la tienda de David, caída en tierra, afirma claramente que el cuerpo de Cristo, nacido de David, como hemos dicho, después de la muerte, es resucitado de entre los muertos. Llama tienda a su cuerpo, y en efecto, por estas palabras dijo también que Cristo, el cual según la carne desciende de David, será Hijo de Dios, y después de su muerte resucitará, y será hombre por el aspecto externo, pero Dios por el poder. Será juez del universo, y el único justo y redentor. Todo ello se encuentra en la Escritura. A su vez, el profeta Miqueas indicó también el lugar del nacimiento de Cristo, a saber, en Belén de Judá. Se expresa así: Y tú, Belén de Judá, no eres insignificante entre los jefes de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. Pero Belén es también el pueblo de David, de suerte que Cristo es de la posteridad de David, no solo por la Virgen que le dio a luz, sino también por ser nacido en Belén, patria de David. A su vez, dice David que Cristo nacerá de su posteridad. Por causa de David, tu siervo, no apartes el rostro de tu Cristo. El Señor juró a David la verdad y no la mentira. Del fruto de tu seno pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y mis testimonios, objeto de mi pacto con ellos, y el hijo de ellos será hasta la eternidad. Mas no hay ninguno entre los hijos de David que haya reinado hasta la eternidad, ni su reino permaneció para siempre, pues ha sido destruido. Indica en efecto al Rey que ha nacido de David, a saber, Cristo. Todos estos testimonios dan a entender clarísimamente sobre su descendiente según la carne, tanto el linaje como el lugar donde iba a nacer. Los hombres no tienen por qué buscar el nacimiento del Hijo de Dios entre los gentiles o en cualquier otro lugar, sino en Belén de Judá, entre la descendencia de Abraham y David. ¿Cómo hizo su entrada en Jerusalén, la capital de Palestina, donde estaba su residencia y el templo de Dios? Lo dijo Isaías: Decid a la hija de Sión, he aquí que viene a ti tu rey, dulce, sentado en un asno, sobre un borrico, hijo de asna. Entró en Jerusalén, sentado sobre un pollino de asna, y la muchedumbre alfombraba el camino con sus mantos para que pasase por encima. Hija de Sión es el nombre dado a Jerusalén. Los profetas anunciaban entonces que el Hijo de Dios había de nacer, cómo y dónde había de nacer, y quién es Cristo, el único Rey eterno. Han predicho también que una vez hecho hombre, había de curar a los que curó, de resucitar a los muertos que ha resucitado, que había de ser odiado, despreciado, torturado, matado y crucificado, tal como fue odiado, despreciado y matado. Trataremos ahora de las curaciones. Dice Isaías: Él soportó nuestras dolencias y aguantó nuestros dolores, es decir, soportará y aguantará. A veces, el Espíritu de Dios narra en los profetas, como pasados, acontecimientos que han de suceder en el futuro. Esto acontece porque en Dios lo que es establecido, determinado y destinado a existir ya es considerado como existente, y el Espíritu
se expresa teniendo en cuenta el tiempo en que se realiza la profecía. En estos términos, recuerda los distintos modos de curaciones. En aquel día oirán los sordos las palabras del libro, y en las tinieblas y oscuridad verán los ojos de los ciegos. Y todavía, fortaleceos manos débiles, rodillas vacilantes y débiles, animaos pusilánimes, tomad fuerzas, no temáis. Mirad, nuestro Dios hace justicia, vendrá a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y oirán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y se soltará la lengua del mudo. Y acerca de la resurrección de los muertos dice: Así resucitarán los muertos y se levantarán los que están en los sepulcros. Cuando esto se cumpla, se creerá que es el Hijo de Dios. Isaías dice que había de ser despreciado, torturado y finalmente matado. He aquí que mi Hijo comprenderá, será exaltado y glorificado sobremanera. Como muchos se espantarán de ti, así sin gloria será tu rostro a los ojos de los hombres, porque muchos pueblos se asombrarán y los reyes cerrarán la boca, porque contemplarán algo inenarrable y comprenderán algo inaudito. Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Lo hemos narrado ante él como a un niño, como a una raíz en tierra árida. No tenía figura ni gloria. Lo hemos visto sin aspecto y sin belleza. Su aspecto era despreciable, más abatido que los demás hombres. Hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Porque volvía su rostro hacia otra parte, era despreciado y tenido a menos. Él cargó con nuestros pecados y sufre por amor a nosotros. Lo hemos creído víctima del dolor, de los golpes y torturas. Fue traspasado por nuestros delitos, maltratado por nuestros pecados. El castigo que nos da la paz cayó sobre él, y sus cicatrices nos curaron. David anunció con estas palabras sus torturas: Yo fui torturado. Sin embargo, David nunca fue torturado, sino Cristo, cuando ordenaron que fuese crucificado. Una vez más, el Verbo dice en Isaías: Ofrecí la espalda a los golpes y las mejillas a las bofetadas. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El profeta Jeremías repite lo mismo en estos términos: Presentará la mejilla al que lo hiere y será colmado de oprobios. Todo esto lo sufrió Cristo. Isaías continúa así: Merced a sus llagas hemos sido curados todos. Errábamos como un rebaño, cada uno iba por su camino, y el Señor lo consignó por nuestros pecados. Está claro que por voluntad del Padre le han sucedido estas cosas en favor de nuestra salvación. Y luego prosigue: A pesar de sus padecimientos, no abrió la boca. Como oveja fue llevado al matadero. Como un cordero ante el esquilador, está sin voz. De esta forma, anuncia que acepta libremente la muerte. Mas, al decir el profeta, en la humillación fue eliminado su juicio, se refiere a su humilde aspecto exterior. Según su aspecto, sin honra fue pronunciada la sentencia, y proferida la sentencia conduce a algunos a la salvación, a otros a las penas de la perdición. Hay efectivamente lo tomado por uno a cuestas y lo que quitan a otro. Así es la sentencia. Por algunos ha sido sufrida, y éstos la toman sobre sí mismos como propia condena. Para otros ha sido eliminada y se salvan.
Han cargado sobre sí la sentencia quienes lo crucificaron, y habiéndose portado así, no creen en él. De tal suerte, la sentencia recibida por ellos los condenará a la perdición entre los tormentos. La sentencia ha sido eliminada para quienes creen en él y no están ya sujetos a ella, es decir, a la sentencia de condenación. La sentencia de condenación, acompañada de fuego, será de exterminio para los incrédulos al fin de este mundo. A continuación dice, ¿quién narrará su nacimiento? Esto se dijo para ponernos en guardia, con el fin de que no le tengamos como a un hombre insignificante y de poca importancia, por razón de sus adversarios y de los dolores de su pasión. Aquel que ha sufrido todo esto cuenta en su haber con un origen inefable, porque por nacimiento se entiende su origen, o sea, su Padre inefable e indescriptible. Reconoce, pues, que este es el origen de aquel que ha soportado esta pasión, y no lo tengas a menos por la pasión que ha sufrido por ti intencionadamente. Mas, por su origen, guárdale temor. Dice en otra parte Jeremías, el espíritu de nuestro rostro es el Señor Cristo. ¿Cómo fue apresado en sus redes aquel de quien hemos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones? La Escritura dice que Cristo, aun siendo Espíritu de Dios, debía hacerse hombre sometido al sufrimiento, y revela en cierto modo sorpresa y sobresalto ante la pasión que debía sufrir aquel a cuya sombra hemos dicho que íbamos a vivir. Sombra significa su cuerpo, pues así como la sombra viene producida por un cuerpo, así el cuerpo de Cristo fue producido por su Espíritu. Mas la voz sombra significa asimismo la humillación de su cuerpo y la facilidad de ser humillado. En efecto, como la sombra de los cuerpos erguidos se proyecta al suelo y es hollada bajo los pies, así el cuerpo de Cristo, echado a tierra en la pasión, fue, por así decirlo, hollado bajo los pies. Llama sombra al cuerpo de Cristo por haber venido a ser sombra de la gloria del Espíritu que velaba. Con frecuencia, al paso del Señor, venían colocadas a lo largo de su camino personas afectadas de enfermedades varias, y todos aquellos a quienes alcanzaba su sombra eran salvos. Y el mismo profeta, a propósito de la pasión de Cristo, dice lo siguiente: He aquí cómo el justo ha perecido, y nadie hace caso. Los hombres justos son quitados de en medio, y nadie se entera, pues el justo es llevado en presencia de la injusticia. Su sepultura será paz. Él ha sido preservado. ¿Qué otro hay perfectamente justo fuera del Hijo de Dios, que hace del todo justos a quienes en Él creen, los cuales, a semejanza de Él, son perseguidos y muertos? Cuando dice, su sepultura será paz, da a conocer cómo murió por nuestra salvación, que está en la paz de la salvación, y anuncia que por su muerte, quienes antes eran enemigos y adversarios unos de otros, no bien crean juntos en él, tendrán paz entre sí, dando y recibiendo señales de amistad por su común fe en él. Es exactamente lo que ocurre. Las palabras «ha sido preservado» se refieren a la resurrección de entre los muertos, porque después de la sepultura nadie le vio muerto. Que una vez muerto y resucitado Cristo, debía permanecer inmortal, lo dice el profeta en estos términos: pidió la vida, y tú le has concedido además
la longevidad por los siglos de los siglos. ¿Por qué dijo, pidió la vida cuando debía morir? En efecto, anuncia su resurrección de entre los muertos, y que resucitado de entre los muertos es inmortal, ya que recibió la vida para resucitar, y la longevidad por los siglos de los siglos para ser incorruptible. Y dice de nuevo David, a propósito de la muerte y de la resurrección de Cristo, yo me acosté y me dormí, me desperté porque el Señor me acogió. David no decía esto de sí mismo, porque muerto él, no resucitó, sino el Espíritu de Cristo, que habló también de él en otros profetas, dice también ahora por medio de David, yo me acosté y dormí, me desperté porque el Señor me acogió. Llama sueño a la muerte porque resucitó. Sobre la pasión de Cristo, David dice, ¿por qué se agitan los gentiles y los pueblos planean fracasos? Se alían los reyes de la tierra y los gentiles conspiran contra el Señor y su ungido. De hecho, Herodes, rey de los judíos, y Poncio Pilato, procurador de Claudio César, se reunieron y lo condenaron a ser crucificado, porque Herodes temía perder el reinado, como si él fuese a ser un rey terreno, y Pilato fue obligado, contra su voluntad, por Herodes y por los judíos que lo rodeaban, a condenarlo a muerte, por el hecho de que no hacerlo se interpretaría como ir en contra del César, dejando en libertad a un hombre al que se dio el título de rey. Y a propósito de la pasión, dice todavía el mismo profeta, tú nos has rechazado y despreciado, has repudiado a tu ungido, has roto la alianza de mi siervo, has echado a tierra tu santuario, has derrumbado su cerca, has hecho temblar sus fortalezas. Cuantos pasan de largo la han saqueado, se ha convertido en el oprobio de sus vecinos. Has robustecido la derecha de sus opresores, has alegrado a sus enemigos. Le has torcido la hoja de su espada y no lo has sostenido en el combate. Lo has excluido de la purificación, echando por tierra su trono. Le has acortado los días de su tiempo y lo has cubierto de ignominia. El profeta afirma abiertamente que debía sufrir todo esto y que esta era la voluntad del Padre, puesto que por voluntad del Padre sufrió la pasión. Zacarías se expresa así: Álzate, espada, contra mi pastor, contra el hombre, mi compañero. Hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y esto sucedió cuando fue capturado por los judíos. Entonces todos los discípulos lo abandonaron por miedo a perecer con él, porque ellos no creyeron firmemente en él hasta que no le vieron resucitado de entre los muertos. Y se dice también en los 12 profetas, prisionero le presentaron al rey como tributo. Poncio Pilato era procurador de Judea y alimentaba entonces un profundo rencor en contra de Herodes, rey de los judíos. Precisamente en esta situación, Pilato remitió a Cristo, a quien se lo había enviado, atado a Herodes, con el ruego de que le interrogase para confirmar lo que quería hacer con él. De este modo, Cristo se convirtió en un pretexto para reconciliarse con el rey. Y en Jeremías, mira con qué términos se expresa para dar a conocer su muerte y su descenso a los infiernos. Y el Señor, el Santo de Israel, se acordó de sus muertos, de los que estaban ya dormidos en el polvo de la tierra, y descendió a ellos para llevarles el evangelio de su salvación,
y salvarles. Aquí se revelan también las razones de su muerte, porque su descenso a los infiernos era para la salvación de los difuntos. Y de nuevo, en torno a su cruz, Isaías dice: «Extendí las manos todo el día hacia un pueblo indócil y rebelde». Así prefiguraba la cruz. Y todavía más claramente David: «Perros de caza me rodearon, una multitud de malvados me ha acercado, me han taladrado mis manos y mis pies». Y nuevamente, mi corazón se hizo como cera líquida en medio de mis entrañas, me han descoyuntado mis huesos. Y sigue diciendo: «Perdona a mi alma la espada y enclava mis carnes, pues una muchedumbre de malvados se levantó contra mí». En estos pasajes muestra e indica en modo luminoso su crucifixión. Moisés dice la misma cosa a su pueblo: «Y tu vida colgará delante de tus ojos, y temerás día y noche, y no creerás en tu vida». Nuevamente dijo David: «Ellos me miraron fijamente, se dividieron mi vestido, y echaron a suertes mi túnica». En efecto, cuando le crucificaron, repartieron los soldados sus vestidos según su costumbre. El vestido se lo dividieron luego de haberlo desgarrado. Mas en cuanto a la túnica, como estaba tejida desde arriba y sin costura, la echaron a suertes para ver quién se la llevaba. El profeta Jeremías añade: «Tomaron las 30 monedas de plata, y el precio de uno fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había mandado el Señor». En efecto, Judas, uno de los discípulos de Jesús, habiéndose comprometido con los judíos y habiendo sellado con ellos un pacto, de hecho, sabía que le querían matar, y porque había sido reprendido por él, aceptó los 30 denarios del país y le entregó a Cristo. A continuación, movido por los remordimientos de lo que había hecho, tiró el dinero a los pies de los jefes de los judíos y se ahorcó. Pero éstos no consideraron conveniente devolver el dinero al tesoro, porque era precio de sangre, y con él compraron el campo perteneciente a un alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Y una vez crucificado, al pedir de beber, le dieron vinagre mezclado con hiel. Y esto mismo lo había dicho David: «Me dieron por alimento hiel, y en mi sed me dieron a beber vinagre». He aquí lo que dice David de la ascensión al cielo, después de la resurrección de entre los muertos: «Los carros de Dios a decenas de millares y millares de cocheros. El Señor está entre ellos en Sión, en el santuario. Subió a lo alto, cautivó al cautiverio, ha recibido y entregado dones a los hombres». Por cautivar, entiende la destrucción del poder de los ángeles rebeldes. Dio a conocer el lugar donde habría de subir de la tierra al cielo, al decir: «El Señor en Sión subió a lo alto». En efecto, en el monte de los Olivos, frente a Jerusalén, después de resucitado de entre los muertos, reunió a sus discípulos, y habiéndoles recordado lo concerniente al reino de los cielos, fue levantado ante sus ojos, y vieron ellos cómo lo acogían, abiertos los cielos. La misma cosa dice nuevamente David: «Alzad, oh príncipes, vuestras puertas, levantaos puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». Las puertas eternas son efectivamente los cielos, mas como el Verbo descendió invisible para los seres creados, no fue reconocido a su descenso por ellos. Pero como se había encarnado,
se hizo visible cuando ascendió al cielo. Al verle los principados de los ángeles inferiores, gritaron a los que estaban en el firmamento: Alzad vuestras puertas, alzaos puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Estos, asombrados, se preguntaban: ¿Quién es éste? Y los que le habían visto atestiguan por segunda vez: el Señor poderoso y fuerte es el Rey de la Gloria. Resucitado y subido al cielo, aguarda a la diestra del Padre el momento por él fijado para juzgar a todos sus enemigos, que a él habían de ser sometidos. Los enemigos son todos los que fueron hallados en rebelión: ángeles, arcángeles, principados, tronos, que menosprecian la verdad. David afirma aún: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Aún más, David dice que subió al lugar de donde había bajado. Él sube de los últimos confines del cielo, y su reposo alcanza al otro extremo del cielo. Señala después el juicio al decir: ninguno se sustraerá a su ardor. Fin de la segunda parte de la demostración de la predicación apostólica de San Ireneo de León.